Buenas noches tenga la audiencia de Sin Barreras, la audiencia de la Iniciativa Salud Latina de la Universidad de Virginia. Agradecemos la presencia de la audiencia al momento. El día de hoy no nos acompaña Fanny Smedil, la presidenta de Sin Barreras, así que me toca a mí hacer el trabajo de ella, haré lo posible por hacer el trabajo tan bueno que ha hecho con nosotros ya por varios años. Nuestra Sociedad con Sin Barreras ya data de 10 años atrás y hemos ido puliendo este programa educativo para la comunidad hispana que se llama Tarde de Salud Familiar con Sin Barreras. Este programa, como algunos saben, iniciamos con un boletín educativo del tema central. Luego llevamos este tema a capacitar a nuestras promotoras de salud en el tema central para que ellas sean educadoras también de la comunidad. Y luego traemos este tema a la comunidad y le damos un servicio médico en relación al tema central. El tema central de este mes, tengo el gusto de tener a dos colegas hispanas que están desarrollando su especialidad en alergias e inmunología. La doctora Charlene Dunaway y la doctora Amelia Peroso, que nos acompañaron ya desde el principio del mes. Tuvimos una bonita jornada en la comunidad en el sur de Charlottesville, donde no solo llevaron el tema a la comunidad, sino que hicieron pruebas de alergias y comenzaron a introducir el tema de cómo manejar las alergias a diferentes miembros de la comunidad. Tal vez nos contarán, Charlene o Amelia, la experiencia que tuvieron y tal vez cuántas personas vieron y, y si tienen una idea de cuáles fueron los patrones de alergia de la gente que vieron. Así que inicialmente quiero presentarles a Charlene Dunaway, que nos cuente un poco de dónde es y su experiencia aquí en Virginia y ahora en la comunidad hispana. Adelante, Charlene. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a participar de este evento hoy. Am, pues yo soy originalmente de Honduras, y pues ya llevo muchos años viviendo aquí en Estados Unidos, pero siempre me he sentido pues muy agradecida y cercana a la comunidad hispana, y es en realidad un privilegio poder compartir con ustedes ahora y cada vez que hay eventos relacionados. Yo he tenido mucha experiencia con la clínica gratis en Charlottesville como voluntaria ahí, y aún en el hospital tratamos con muchos pacientes también que son hispanos. Soy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias, Charlene. Y la doctora Amelia Pedroso, cuéntanos qué te trae por aquí, de dónde eres y un poquito de tu experiencia que tuvimos hace unas semanas en Southwood, por favor. Muy buenas tardes, yo soy Amelia, vengo originalmente de la República Dominicana, tengo en Charlottesville solamente desde julio que empecé mi fellowship. Yo y mi esposo vinimos juntos a hacer nuestras especialidades, yo en el área de alergia y él en el área de neumología y cuidado intensivo. Antes de yo venir para acá vivía en Connecticut haciendo mi primera residencia, y acá tengo un par de meses. Para mí es un placer estar aquí en la comunidad. Fue un evento muy lindo. Hicimos muchas más pruebas de las que pensábamos. Creo que hicimos más de 30. Fue difícil contar porque llegaba uno, llegaba el otro, pero estoy segura que fueron muchas más de 30 pruebas. Eh, Vimos muchos negativos, pero también vimos en la comunidad a los ácaros del polvo, que vamos a hablar en unos minutos. Vimos gatos y vemos mucho polen, tanto como de árboles como polen de la grama o del césped. Y fue muy interesante ver en la comunidad que estaba presente. Muchas gracias, Amelia. Y te damos la audiencia para iniciar tu charla. Adelante, por favor. Voy a empezar dándole a compartir mi pantalla, así que un momentito. ¿Pueden verlo?
Sí, perfectamente. Pues, perfecto. Entonces aquí empezamos. Vamos a dividir nuestra charla en dos tópicos. Yo voy a empezar hablando sobre la rinitis alérgica y mi compañera Charlene va a hablar un poco más adelante sobre las alergias alimentarias. Entonces, cuando hablamos de rinitis, ¿qué es rinitis? Rinitis es el término médico de inflamación de la mucosa nasal. Y cuando hablamos de rinitis alérgica, es por una reacción alérgica que encontramos. Se produce cuando nuestro sistema inmunológico reacciona exageradamente a sustancias inofensivas como los alergenos y podemos dividirlos en dos categorías, en estacionales, dígase por temporadas, y perenne, que son durante todo el año. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de las alergias, las rinitis alérgicas? Podemos ver estornudos frecuentes, congestión y secreción nasal, picazón en la nariz, en los ojos, gargantas, muchas veces hasta en los oídos, ojos llorosos y enrojecidos. Y en ciertos casos también podemos ver hasta fatiga porque nos puede causar dificultad para respirar. Entonces, ¿cuáles son los alergenos más comunes? Tenemos el polen de los árboles, de las gramas o del césped, asimismo como las malezas, los ácaros del polvo, que hablaré un poco más detallado en el próximo slide, las mascotas, y quiero decir algo que a los pacientes cada vez que digo esto, les rompo el corazón cuando me dicen, no, porque tengo un perro hipoalergénico. No existe lo que es un perro hipoalergénico. Todos los perros dan alergias, pero uno más que otro, porque no es solamente el pelo, también la caspa, la saliva y la orina de los perros pueden dar alergia. El moho y los hongos es otro alergeno y así puede tener productos químicos que pueden causar irritaciones. Entonces, cuando son alergias por las estaciones, cada estación tiene un tipo de alergeno diferente. En la primavera vemos mucho los árboles, ya estamos en plena primavera y vamos a ver que ya estamos viendo el polen en los árboles. En el verano vemos mucho césped, hierbas, en el otoño las malezas, como es el ragweed, y en el invierno sobre todo el moho. Entonces, cuando llamamos alergias durante todo el año, es ese paciente que se queja todo el tiempo del lagrimeo, del estornudo, y esos son alergenos que tenemos en nuestras casas. Ya hablé un poco de las mascotas, predominantemente perros y gatos, porque son las mascotas más comunes, pero también tenemos los conejillos de India y otros tipos de roedores que también pueden causarnos alergias. En el interior vemos mucho el moho y los ácaros de polvo. Entonces, ¿qué son los ácaros de polvo? Y voy a dar una advertencia, si a ustedes no les gustan los animalitos y las criaturitas, cierren los ojos en un momento, porque voy a poner una imagen. Esta es los ácaros del polvo. Entonces, ¿qué son? Son unas pequeñitas criaturitas que viven en todas nuestras casas, viven en nuestras camas, en nuestras alfombras, en nuestras cortinas, y la fuente de alimentación somos nosotros. Ellos les gustan los ambientes húmedos y se abastecen de la humedad de esas áreas y se acumulan decenas de libras de estas partículas en nuestras almohadas y colchas. Y quiero decirles, no es porque somos sucios, no es por el polvo que vemos limpiando, ellas viven en todas nuestras casas. Entonces, es importante destacar qué es la rinitis alérgica de la no alérgica. La no alérgica puede tener muchas otras causas, como las hormonas, el embarazo, cambios hormonales como el periodo menstrual o la menopausia. Existe una que es la rinitis medicamentosa por descongestionantes que causan una rinitis por rebote cuando dejamos de usarlo. Existen por medicamentos como algunos antihipertensivos o medicamentos para el dolor, como son los AINES. Existen también anatómicas por desviaciones en el tabique. Asimismo de la mano, la rinitis alérgica va acompañada muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces, de una conjuntivitis alérgica, que es la inflamación en la conjuntiva, que es la membrana que recubre el ojo. Y esto puede dar cuando el alergeno entra en contacto con nuestros ojos, sobre todo alergenos que son transportados en el aire, como son el polen, y muy famoso es los ácaros de los gatos.
no es tan común en los perros ni en los ácaros del polvo porque no son partículas que están en el aire. Entonces, los síntomas incluyen enrojecimiento y picazón en los ojos, lagrimeo excesivo y asimismo podemos ver hasta hinchazón en los párpados. Entonces, a veces, ¿cómo podemos diferenciar una de la otra? La alérgica tiene muchos más estornudos que la no alérgica. La alérgica tiene mucha picazón, rinorrea, que es el término de secreción nasal, y esta usualmente puede ser transparente. Y así la alérgica va acompañada, como les dije, de la conjuntivitis. A diferencia de la no alérgica, que no vemos esa picazón o esa secreción nasal anterior, la vemos muchas veces posterior, que es un goteo postnasal. Entonces, ¿cómo diagnosticamos las alergias? Y es importante destacar que es sobre todo con una historia clínica. El paciente te da la historia cuando te dice, con los perros estornudo, con los cambios de temporada me pasa la picazón. Entonces, la historia clínica es lo más importante, pero el examen físico nos ayuda a correlacionar la historia cuando vemos el goteo, cuando vemos los ojos inflamados. eh, Hablamos un poco de adelante, antes de empezar, que hicimos muchas pruebas de alergia. Entonces, la prueba es lo que nos correlaciona a una historia. El paciente nos dice, tengo estos síntomas y las pruebas cutáneas, que son solamente una pruebita que hacemos un pequeñito rasguñón, no duele, no hay sangre y eso nos correlaciona la historia. Pero también en algunos casos también debemos confirmarlo por análisis de sangre, que son con las inmunoglobulinas específicas para los alergenos. Esta es la pruebita de la prueba de la piel que pudimos hacer en la comunidad hispana la semana pasada. Y también esto nos ayuda para poder decir a los pacientes qué tienen que hacer, cómo podemos evitarlo, pero también nos ayuda para el tratamiento, que es la inmunoterapia, que hablaré más adelante. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto para nuestra rinitis alérgica? Lo principal es tratar de evitar el contacto, pero muchas veces no es posible porque tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir de la casa o tenemos a los ácaros de polvo que está todo el tiempo. Entonces, tenemos medicamentos que están disponibles sin receta, que son los antialérgicos o los antihistamínicos. Suelen ser muy efectivos para exposiciones a corto plazo, pero puede perder un poco su efectividad si se usan a largo plazo. Los aerosoles o los sprays nasales, estudios han dicho que cuando comparamos los antialérgicos con los sprays nasales, el spray nasal 50% de las veces tiene mejor efectividad porque están trabajando en el área local donde están las alergias. Y la inmunoterapia o las inyecciones para las alergias es como llamamos, se puede llamar como una cura, que es enseñar a nuestro sistema inmune a no reaccionar a lo que nos da alergia. Tiene, como decimos, complicaciones, que es necesitamos ir a un alergista, necesitamos hacer las pruebas y es un proceso que dura de 3 a 5 años para que nuestro sistema inmune aprenda a no reaccionar. Entonces tenemos primero visitas semanales y luego visitas mensuales. Entonces, estos son los antialérgicos, como les dije, los consiguen en la farmacia sin receta. Hay muchas de primera generación, como es el Benadryl, y de segunda generación, que es como el Zyrtec, el Allegra, el Claritin. Preferimos los de segunda generación porque tienen menos efectos secundarios como de sedación, pues no, ese pasa la barrera hematoencefálica, a diferencia de los de segunda generación que causan mucha menos sedación. Como ya le dije brevemente, la inmunoterapia es muy efectivo, sobre todo para alergenos como los gatos, los perros, ácaros de polvo. Es un poquito menos efectivo cuando es contra el moho y da una remisión a largo plazo. Es control ambiental, cuando podemos tratar de evitar actividades al aire libre en los días de alto polen, eliminar mientras podamos las alfombras y cortinas del hogar, a menos que la estemos limpiando rigurosamente. Usar fundas hipoalergénicas para las almohadas y colchones, y no son fundas normales, son fundas específicas para los ácaros de polvo que tienen un zipper para evitar que el ácaro pase del colchón hacia nosotros.
y deshumificadores para bajar los niveles de ácaros y de moho, y recomendamos siempre usar filtros de EPA en las habitaciones o un sistema de HVAC. Entonces, cuando tenemos alergia a las mascotas, ¿qué hacemos? Nos deshacemos de nuestra mascota y quiero destacar una frase que dice nuestro doctor, uno de nuestros especialistas, el doctor Borish, que nos acompañó durante toda esta semana, pero hoy no pudo estar con nosotros. Es que él nunca te va a decir que te deshagas de tu mascota, porque los pacientes se deshacen del alergista, pero nunca de sus mascotas. Entonces, lo más importante es tratar de tener las mascotas fuera de nuestras habitaciones para que nuestra habitación esté sin los alergenos y obviamente cuando nuestra mascotita ya no esté con nosotros, tratar de no buscar otra. Entonces, una pregunta que siempre nos hacen, ¿podemos usar antialérgicos en el embarazo? La respuesta es sí. Los antialérgicos y los sprays nasales son completamente seguros en el embarazo. No nos gustan los descongestionantes porque se han visto que tienen efectos secundarios con los bebés. Eh, y la inmunoterapia, que es las inyecciones, es seguro continuar, pero no aumentamos la dosis, sino te mantenemos en la dosis que toleraste hasta que termine el embarazo. Y ahora le voy a dejar el escenario a mi compañera Charlene. A menos que tengan una pregunta, podemos responder preguntas ahora si lo desean. Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a empezar con la siguiente parte. A mí me toca hablar sobre alergias alimentarias y esto es algo que hemos escuchado, de lo que escuchamos actualmente mucho y especialmente aquí en Estados Unidos. Hay una gran prevalencia de alergias alimentarias. En los niños se estima que más o menos 8% de la población de niños tiene alguna alergia alimentaria. Gracias, Charlene. Si quieres activar el slideshow, Ujú. sí, Mm, click on it. sí puedo. ¿Dónde estoy? Uy, el otro tab. Te pasaste el otro tab. Ok. Slide control. Ahí. ¿Lo miran? No, te pasaste el otro tab, creo yo. Si estaba aquí. O slide ahí. Ahí. Ahora. Clic. ¿Está bien? Ahora sí, 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 Ok. sí, gracias. Gracias. Ok. Entonces, cuando hablamos de una alergia alimentaria, nos referimos a una reacción ah, anormal que sucede generalmente al ingerir un alimento específico. Y estas reacciones tienden a ser inmediatas. Esa es una característica clásica de las alergias alimentarias. Tienden a ocurrir dentro de minutos hasta 2 horas, que es la definición que tenemos de una alergia alimentaria. Y tiende a ser, como dije, después de la ingestión de un alimento. Y es importante distinguir lo que es una alergia de lo que es una intolerancia. Las intolerancias tienden a ser como cuando hablamos de intolerancia a la lactosa, cuando las personas no pueden digerir la lactosa, que es un tipo de azúcar que hay en la leche, bien, o la intolerancia al gluten, que es también una proteína que se encuentra en el trigo. Y cuando las personas tienen ese tipo de intolerancias, causan más síntomas digestivos y tienden a ser menos severos. Mientras una alergia, eh, otra vez, causa síntomas que tienden a ser inmediatos y pueden ser muy graves. Y no solamente afectan el sistema digestivo, sino que muchas veces va a causar síntomas en la piel, al igual que respiratorios. Y am, hay muchos estudios sobre las alergias alimentarias actualmente y lo que hemos aprendido es que hay 9 alimentos que causan la gran mayoría de alergias alimentarias. Charlene, tú estás pasando, disculpa la interrupción, estás pasando tus diapositivas Sí. porque parece que estás en la misma diapositiva del principio.
Mm, no sé por qué está pasándolo aquí. Yo lo veo en Zoom. No, Qué extraño. Lo otro es que tal vez Amelia te puede pasar tus La slides, puede ¿sí? pasar, no sé por qué. sí. Déjame darle share. Así es. Perdón. ¿Se ve? Ahora. Mm, ¿Pueden verlo? No, Déjame ver. creo que al cambiar el share the screen, o tal vez, o si el doctor la puede compartirnos. ¿Se ve ahí? No. No. Trata de nuevo, Charlene, a ver. Mm, Ahí lo veo, pero no, se ve como en el PowerPoint, pero es mejor que nada. ¿Cambió ahí? No, no cambió. Qué extraño, no sé, no sé. El doctor que prefiere. ¿Pueden verlo? No. Resume. ¿Pueden verlo? Cámbiala, a ver. Me deja cambiar. Sí, ahora sí, ahora Bueno, sí. bueno, pues disculpen los problemas técnicos aquí, pero hablando de los principales alérgenos alimentarios, como decía, hay 9 alimentos principales que sabemos que causan la gran mayoría de las alergias. Y como vemos aquí, es la leche, que es el número 1 en realidad, sobre todo en los infantes, al igual que el huevo y el trigo, que se mira mucho en los niños muy, muy pequeños. Estamos hablando menores de 3 años. Y también más o menos por esas edades empiezan a desarrollar las alergias que son más severas y que tienden a durar más por el resto de la vida, que son la alergia al cacahuate o maní, a las nueces o frutos secos, soya, sésamo también. Y ya más en los adolescentes o adultos vemos las alergias a los mariscos, como ser el pescado y los crustáceos o camarones y langosta, por ejemplo. Y como decía, las alergias alimentarias se presentan con diferentes síntomas, no solamente con problemas digestivos. En todo caso, los síntomas más que vemos más comúnmente tienden a afectar la piel. Entonces vemos mucha picazón, ronchas o urticaria, que en inglés le dicen hives, y enrojecimiento también, y tienden a causar mucha picazón. Pueden tener también síntomas parecidos a la rinitis alérgica, que afectan la nariz y tienen mucho ah, que le corre la nariz, estornudos, le lloran los ojos, le pican los ojos. Podemos ver hinchazón de los ojos, de los labios, de la lengua, de las manos. Y luego síntomas más severos que
pueden involucrar el sistema respiratorio. Las personas sienten como que no pueden respirar o como que la garganta está trabada y pueden tener también cambios en la presión arterial. Clásico que la presión se baja causa hipotensión, lo que muchas veces también puede causar problemas neurológicos porque al bajarse la presión la persona se puede desmayar, o sentir mareos, y una sensación como que algo malo va a pasar. Y cuando todos estos síntomas suceden al mismo tiempo, ah, podemos hablar de lo que se llama anafilaxia, que es la reacción más severa en términos de alergia y que puede causar hasta la muerte. Por eso es que es importante saber si alguien tiene una alergia alimentaria. Esto no se mira con las alergias ambientales, pero la anafilaxia puede ser una reacción a, a un alimento, a un medicamento o también a las picadas de abejas o otros insectos. Eh, la manera en que se trata esto es con las inyecciones de epinefrina. Y por eso es tan importante poderlo reconocer. Ahora, ¿cómo se diagnostican y tratan las alergias alimentarias? Como al igual que con la rinitis alérgica, la historia clínica es lo más importante. La alergia alimentaria es un diagnóstico clínico. Los test que hacemos, todos los exámenes que se hacen, ya sea las pruebas cutáneas o pruebas de sangre para medir anticuerpos contra los diferentes alimentos, son más para confirmar, pero la historia clínica es lo principal. Y teniendo la historia clínica, se puede referir a un alergólogo si ustedes van a un médico general o llevan sus niños al pediatra, los van a referir a un alergólogo para hacer los test que ayudan a confirmar las alergias alimentarias. En términos de tratamiento, pues el estándar es evitar el alimento al que la persona tiene, um, es alérgica. Y lastimosamente, a mí hay algunos alimentos que son fáciles de evitar, pero hay otros que es muy difícil. Si son alérgicos a la leche o si son alérgicos al huevo, a la soya, que está muchísimos alimentos. Entonces, puede ser muy difícil para una familia cuando uno de sus miembros tiene una alergia alimentaria. Y como había mencionado antes, también se recomienda a todos los pacientes tener con ellos una pluma de epinefrina, una inyección de epinefrina, el EpiPen, que decimos en inglés, porque si el paciente llega a tener una ingestión del alimento alergeno de manera accidental y puede tener una reacción anafiláctica, entonces necesitan tratarse con el EpiPen. Y luego en términos de que si las alergias se pueden prevenir, como no tenemos muy buenos tratamientos para las alergias alimentarias y hay personas que son seriamente alérgicas a ciertos alimentos, que cada vez que se exponen a ellos tienen reacciones muy severas. Hay muchos estudios tratando de entender qué es lo que causa las alergias alimentarias, cómo las podemos superar. Y una de las cosas que sabemos ahora y entendemos bien es que si nosotros introducimos estos alimentos alergénicos, altamente alergénicos, a los niños en su infancia, hablando de los 4 a 6 meses, cuando pueden empezar a comer alimentos sólidos, que tienden a tener una menos riesgo de desarrollar una alergia alimentaria, especialmente a esos 9 alimentos alergénicos que había mencionado antes. Y es porque en los niños a esas edades, en los bebés, su sistema inmunológico es como más flexible y tienden a aceptar o a tolerar estos alimentos de tipo de proteínas altamente alergénicas am, en ese tiempo de su vida. Pero eso se vuelve, el sistema inmunológico se vuelve menos flexible cuando los niños son más grandes y si nosotros esperamos hasta que ellos tengan 5 años, 10 años para introducir algunos de estos alimentos,
puede que ya hayan desarrollado una alergia. Y otra de las preguntas que se hacen es si estas alergias pueden desaparecer. Y esto en realidad depende mucho del tipo de alergia que la persona tenga. Yo había mencionado que los alimentos más alergénicos son la leche, huevo y trigo. Son los más comunes que encontramos en la población. Pero lo bueno es que estos tres tipos de alergias alimentarias suelen desaparecer en la infancia. Ya después del 4 o 5 años, como el 80% de los niños logra superarla. Al menos que sea un niño que es altamente alérgico y tiene otras cosas como un eczema o una dermatitis atópica muy severa o asma muy severo o otras alergias ambientales muy severas, la mayoría de niños tienden a superar estas. Sin embargo, cuando hablamos de otros tipos de alergias alimentarias, como ser la del maní o cacahuate, de las nueces o frutos secos, mariscos, pescado, esas alergias tienden a ser más severas y a durar ah, casi que por el resto de la vida. A pesar de que los niños crezcan, pasen por la pubertad, tienden a quedarse y solamente como 20% de la población con este tipo de alergias la supera con los años. Y muchas veces tenemos pacientes que vienen y dicen, oh, mi niño puede ser alérgico al cacahuate porque la mamá es alérgica al cacahuate o alérgica a los mariscos y tenemos miedo de introducir esos alimentos. Y la verdad es que no, las alergias alimentarias no son hereditarias. Lo que podemos encontrar es que si los padres o en la familia hay muchas personas alérgicas, el niño o la niña tiene un alto riesgo a desarrollar una alergia, pero no necesariamente es el mismo tipo de alergia, en el sentido de que si tiene un padre que tiene asma, el niño puede que desarrolle rinitis alérgica. O si la madre tiene una alergia a la soya, el niño puede que tenga asma. Todo en el espectro de las alergias, pero no exactamente la misma. Y pues esto es una demostración de cómo se usa las inyecciones de epinefrina o la pluma de epinefrina EpiPen, que otra vez es importantísimo que las personas que tienen una alergia alimentaria tengan con ellos siempre una pluma de epinefrina con ellos, porque las alergias alimentarias pueden ser mortales y el EpiPen les puede salvar la vida. Entonces aquí se demuestra que es muy fácil de usar. Generalmente tiene una tapita azul que hay que quitar no sé si pueden ver mi cursor, pero que pueden quitar antes de usarla y luego tiene una parte anaranjada que es bien obvia que se puede inyectar en el muslo y no necesitan quitarse la ropa porque la aguja puede pasar por medio de la ropa para poder inyectar el medicamento. Y con eso, pues muchas gracias por la invitación. No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Charlene y Amelia. Un tema muy importante, muy gráficamente bien explicado. Eh, si quieres, bajas tus, tus slides y así tenemos unas preguntas para ti, Ujú. para ambas, además de extender el tema. Y tenemos una pregunta que dice, ¿la rinitis causa el asma? ¿O qué relación tiene la rinitis alérgica con el asma? Contesto, voy a contestar. O sea, una causa no causa la otra. ¿Quieres Eh, poner tu pantalla, Amelia? yo no sé qué está pasando, estoy tratando de ponerla y apagarla y creo que nuestra se puso loca. Lo Bueno, qui no hay pena. Pero estoy acá, lo prometo. Eh, una no causa la otra, pero sí podemos ver que muchos alergenos pueden exacerbar una crisis asmática. Entonces, no es que la rinitis te cause el asma, pero pacientes que son asmáticos, cuando vemos,
podemos ver muchos alergenos que son como el culpable en común de ambas cosas que pueden exacerbar el asma. Por ejemplo, hay pacientes asmáticos que son los ácaros del polvo o los mascotas que puede causar una exacerbación. Entonces, en esos pacientes puede que el mismo alergeno cause ambas cosas, pero no es que la rinitis cause el asma o viceversa. Ok, perfecto. Muchas gracias, porque sí, hay muchas personas que tienen esa combinación de tener rinitis alérgica y también asma. Son condiciones bastante relacionadas, ¿verdad? Va muy, muy de la mano, muy, muy de la mano, porque es como llamamos los pacientes atópicos, que tienen la triada que siempre dijimos, como de la rinitis, del asma y muchas veces también como la dermatitis atópica, que es cuando vemos la alergia en la piel, o también llamamos eczema. Sí. Ajá. Y la verdad es porque todas estas enfermedades tienen como el mismo mecanismo, como decimos, el tipo de inflamación en el cuerpo tiene los mismos mecanismos. Entonces, si es alguien que es extremadamente alérgico, generalmente va a tener más de un tipo de alergia, no solamente, o más de un tipo de enfermedad, no solamente asma, pero también tienen la rinitis alérgica y como decía Amelia también, la dermatitis atópica. Entonces es común ver esto en los pacientes altamente alérgicos que no solamente tienen un tipo de afección, pero los tienen todos, Ajá. desafortunadamente. Una pregunta acerca de las alergias alimenticias. ¿Cómo se puede diferenciar entre una intoxicación alimentaria y una alergia a un alimento? Con la intoxicación, las intoxicaciones, las reacciones a veces pueden ser igualmente severas, am, pero afectan generalmente el sistema digestivo. A veces, si la intoxicación es muy severa, se pueden ver también algunos síntomas de la piel, pero es una intoxicación, sucede una vez. Con las alergias alimentarias es un patrón. Cada vez que el paciente se expone a ese alimento específico, tiene una reacción. La reacción, dependiendo la cantidad del alimento al que se haya expuesto, puede ser más o menos severa, pero cada vez va a tener una reacción. La otra manera, ahí es donde las pruebas nos ayudan a confirmar el diagnóstico en realidad, es que si uno mide los anticuerpos para un alimento específico o el alimento que se piensa que el paciente tiene alergia, al que el paciente tiene alergia, los anticuerpos deberían ser positivos en un paciente alérgico, mientras en una intoxicación no. Porque sí, hay pacientes de que tienen una reacción después de una comida muy intensa y se quedan con miedo pensando que son alérgicos a eso y ya no lo quieren tocar. Entonces, preguntarle a su médico primario o al alergista que lo evalúen y hacerle una prueba si es Exacto, alérgico al marrán, al cerdo o al camarón. exacto. Ahí es donde viene pues en juego los exámenes, ya sea las pruebas cutáneas o los anticuerpos en la sangre. Ok. ¿Qué otra pregunta? ¿Mi médico primario puede tratarme mis alergias? Ya que tengo muchas reacciones en la piel que pienso que son alergias. Cuando me pregunto si están pensando pedir una referencia a un especialista y cuando el médico primario puede manejar estas reacciones alérgicas. Yo creo que tiene que ver muchos de los síntomas del paciente, porque dice que es reacciones en la piel, pero yo no sé si la persona habla de urticaria o si habla de dermatitis atópica, pero usualmente nuestros médicos primarios tienen muy buen conocimiento, vamos a decir un poco básico, pero incluso un poquito más que básico para tratar. Y usualmente, como dije, muchos de estos medicamentos se encuentran en las farmacias sin receta. Para Cuando vemos pacientes que han tratado varios antialérgicos y no le ha funcionado, ahí yo sí creo que es muy pertinente que tengan un referimiento hacia nosotros, para sobre todo la historia que nosotros tomamos es un poco más detallada y ahí podemos ver se me fue la palabra trigger, pero qué causante
o qué correlación con nuestras preguntas. Pero entonces creo que si el médico primario ha intentado con un medicamento, con antihistamínico, y el paciente sigue, siempre estamos más que felices de verlos. Y creo que ahora es un buen momento de decir que también nosotros vamos a la clínica, a la Free Clinic de Charlottesville. Creo que estamos yendo cada 2 meses. Entonces, ahí también es una buena oportunidad de que nos pueden ir a ver. Si el médico primario tal vez no ha dado con el problema, nosotros hacemos, y es más que nada la historia, porque eso nos dice todo, pero siempre, si el médico lo ha intentado con los antihistamínicos y no han visto mejoría, siempre creo que estamos a la órdenes de verlos. Gracias, Amelia. Y sí, en muchas ocasiones tratamos de hacer concientizar a nuestros miembros de nuestra comunidad que cuando están en la clínica de un médico, tratar de establecer esa relación cercana y, sin embargo, con el respeto que se merece el médico, si ustedes en algún momento sienten que necesitan más soluciones, más respuestas, pues ustedes pueden sugerir a su médico. ¿Cree que es el momento que me vea un especialista de las alergias? O, y ellos van a entender que ustedes quieren una comprensión más profunda de su condición y que se sientan en libertad de preguntarle si es el momento de que los vea un especialista. A veces nuestra gente viene y se sienten con la pena, con la preocupación, con la barrera cultural eh, de no eh, abogar por sus necesidades médicas. Y por supuesto, con todo el respeto que se merece su médico primario. Otra pregunta por aquí. Mi esposo y yo tenemos muchas alergias y queremos tener hijos. ¿Podemos hacer algo para que nuestros hijos no sufran las mismas alergias que nosotros? Pues como había mencionado antes, el hecho de que ellos tengan alergias no significa de que los hijos van a ser alérgicos al 100%, pero obviamente tienen un riesgo mayor, pero no necesariamente van a tener las mismas alergias. ¿Qué se puede hacer en términos de los alergias ambientales? Es un poco difícil de evitarlo. Pero como mencionaba antes, por lo menos con las alergias alimentarias, la introducción temprana de esos 9 alimentos que mencioné antes puede reducir el riesgo de que los niños desarrollen la alergia alimentaria. La otra cosa también es que si un niño es altamente alérgico, lo primero que se presenta es la dermatitis atópica. Y no hablamos de ese tema hoy, que es muy extenso también, pero ese tiende a ser el primer síntoma que se presenta como bebé. A los 2 meses ya lo empiezan a desarrollar. Entonces, pues poner atención a esos síntomas de la piel y tratar de tratarlo inmediatamente, porque entre más severo es la dermatitis atópica del niño, más alto riesgo hay de que desarrollen alergias alimentarias, sobre todo. Las rinitis alérgicas es más difícil y el asma en el sentido de que son inhalantes, es que lo respiramos y controlar eso, estar expuesto a esos alérgenos es más difícil. Y por ahí yo escuché que si son alérgicos al, a, a alergenos ambientales o a los animales, exponer a los niños tempranamente a animales, ¿es una idea, Charlene o Amelia? Yo No, diría, Charlene, ¿qué opinas? Porque es que es indefinido. sí, sí, o sea, Eh, tiene, sí. Porque pasa mucho, ¿no? Y siempre nos dice, o sea, y siempre vemos con los pacientes, soy alérgica a los perros, pero mi perro no me da alergia. Estoy alérgica a los gatos, pero mi gato no me da alergia. Porque claro, es un tipo de oh se me está, de sensibilización, de sensitización.
pero no necesariamente, muchas veces no es seguro y muchas veces me da miedo porque así como puede desarrollarle una rinitis alérgica, también ese alergeno pudiera también, si el niño es asmático, crearle una crisis asmática. Entonces, es indefinido si exponerlo lo va a, como muchas veces me dicen sanar, Ajá. pero hemos visto muchos casos sí pasa que cuando tu mascota que estás en contacto todo el día, puedes que no reacciones, pero eso no necesariamente va a ser que cuando vayas a otro perro que tenga, tú sabes, otro dander o otra saliva, otra orina, no vayas a reaccionar. No sé si Charlene tiene otra. Y no hay, a mí lo que dice Mel es cierto, no hay estudios que han comprobado que hacer una cosa u otra pues ayuden a prevenirlo. No tenemos esa conclusión todavía y es algo que en lo que estamos interesados y que activamente están estudiando y tratando de entender. Y es ciertísimo, el sistema inmunológico tiende a aprender a tolerar lo que hay en su casa, si creció con un perro específico y la persona lo puede tolerar, pero puede que vaya a otra casa y si son altamente alérgicos van a reaccionar. Excelente. Muchas gracias. No veo que tengamos más preguntas. Así que le quiero dar m- mi agradecimiento de todo corazón a la doctora Dunaway y a la doctora Peroso, que estuvieron con nosotros todo el mes en la comunidad. También extenderle el agradecimiento al doctor Borish y y a su asistente, que estuvieron en la comunidad y con nuestros promotores de salud previamente. Así que con eso concluimos esta parte de la charla para que nuestras colegas puedan retirarse si están interesadas en retirarse y nosotros tenemos unas noticias con respecto a las actividades que tenemos por venir. Tenemos actividades muy interesantes para compartir con la audiencia de Charlottesville y los condados aledaños. Así que, Charlene, Amelia, muchas gracias por todo. Ya les dijeron que ellas y el equipo de alergias están en la clínica gratuita cada 2 meses para que les hagan una evaluación más extensa de alergias a los pacientes que los médicos primarios necesitan el apoyo de los alergistas. Así que feliz fin de semana. Muchas gracias, Charlene y Amelia. Gracias, doctor Luna, por la invitación. Estamos a sus órdenes. Sí, muchísimas Gracias. gracias, que tengan una buena noche. Feliz fin de semana. Feliz